Gloria al Señor, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno el Señor, miren. Ha cambiado nuestro lamento en baile. Nos ha ceñido de alegría. Por eso cantamos a Él, gloria mía, y no estaremos callados. Capítulo 5 de Eclesiastés. Capítulo 5 de Eclesiastés. Para la gloria y la honra de Cristo. Vamos a honrar y a glorificar el nombre de Cristo Jesús. En el capítulo 5 del libro de Eclesiastés vamos a meditar, hermanos, en la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Que Dios bendiga a todo el pueblo, hermanos, que se está añadiendo a la bendición del Señor. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que vamos a leer el capítulo 5, hermanos, de Eclesiastés, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Santa Biblia de esta manera: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra ante Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando hagas a Dios promesas, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel de Dios que fue un error, porque enojarás a Dios con tu voz para que destruya la obra de tus manos. Tome su asiento, hermano, en esta hora.
Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y hermanos, amados en el Señor, gloria a Cristo. Dice acá Eclesiastés: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Está hablando, hermanos, de que nosotros, hermanos, al venir a la casa del Señor, usted sabe que uno viene a la casa del Señor, viene a adorar al Señor, viene a escuchar la voz de su Dios, porque cuando predicamos la palabra, hermanos amados, es Dios el que está abriendo los labios del predicador. Es Dios, hermano, el que usa por misericordia, hermanos, la voz de aquel, hermanos, que se presta para que Dios lo use. Entonces, hermano, el libro de Eclesiastés, hermano, es un libro, hermano, poético, muy lindo, hermano, en el cual Dios, hermano, a través de Salomón, hermano, oiga, me muestra sabiduría para el pueblo del Señor. Y es que si hay algo que nosotros debemos de tener como hijos de Dios, es sabiduría, es entendimiento. Los hijos de Dios, hermanos, no actúan insensatamente. Los hijos de Dios, hermanos, son conocidos porque son prudentes, porque son sabios, porque son entendidos. Usted como hijo de Dios debe de tener consejería para aquel que está sin Cristo y para aquel que está con Cristo. Por eso dice el Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice la palabra del Señor. Oiga, hermanos, pero dice el Proverbio 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para alcanzar el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los jóvenes, para dar sagacidad a los sabios y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. El sabio tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice. El sabio, hermano, está presto a la palabra. El sabio, hermano, está presto a la voz de Dios. El sabio, hermano, es aquel que trata de aumentar, hermano, el conocimiento. Proverbios dice: corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te agarrarás afrenta. Gloria a Dios. O sea que cuando el sabio, aún siendo amonestado por la palabra del Señor, hermano, dice que aún así el fruto que va a tener el que es sabio en el camino de Dios, hermano, va a amar al que le esté amonestando. Por eso dice: corrige al sabio y te amará, pero corrija al necio y lo va a aborrecer. Corrige al necio y te agarrarás afrenta. Es que nosotros podemos corregirnos entre los hijos de Dios. Por eso dice la Biblia: exhortaos los unos a los otros, sabiendo que el día del Señor se acerca. Mucho más viendo, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos ya tienen por costumbre. Que algunos ya es costumbre, hermano amado. Pero dice, hermano, Eclesiastés, hermano amado, dice: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Oiga, acércate más para oír. ¿Por qué? Porque el sabio debe de estar presto a escuchar la voz de Dios. Por eso es que en la iglesia, hermano, de Cristo, hay reverencia, hermano, al estar en la congregación, al estar en la casa del Señor. ¿Sabía usted que cuando nosotros estamos en el culto, en este lugar se convierte? Dijo Jacob, dijo: este lugar cuán terrible es, no es nada más que otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. Aleluya. Porque el que entra por esta puerta, hermano amado, viene a recibir la salvación, viene a recibir la limpieza, viene a recibir la amonestación, viene a recibir todo aquello que viene de parte del Señor. Por eso dice: cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben ellos que hacen mal. Oiga, porque, hermano, óigame, gente, hermano amado, esto lo hablo en el sentido espiritual. Fíjense que hay gente,
hermanos, que gloria a Dios, hermanos, que Dios, hermano, en su grande amor, hermano, los usa para bendecir, hermano, la obra de Dios, hermano. Porque yo he visto gente, hermano, que dice, hermano, voy a donar esto para el servicio de la obra, gloria a Dios. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Si, hermano, lo que Dios más quiere del ser humano, de su pueblo, no es el sacrificio, porque usted ha leído la Biblia, lo que dice en 1 Samuel capítulo 15, dice la Biblia, hermanos, que, hermano, el sacrificio, Dios no solamente, Dios, hermano, quiere obediencia antes que el sacrificio, porque el sacrificio es necesario, pero el sacrificio llega a la presencia de Dios cuando estamos en obediencia. Entonces, cuando estamos en desobediencia, el sacrificio que hacemos no llega a la presencia del Señor. Claro que Dios no se queda con nada, amén. Porque la Biblia dice que si uno le da un vaso de agua a uno de sus pequeñitos, Dios no se queda con nada. Dios, hermano, no te va a rechazar. No, al contrario, te va a ayudar. Y todo aquel que deje entrar a un cristiano, a un hijo de Dios en su casa, dice que la paz del Señor va a reposar sobre esa casa. Amén, hermanitos. Entonces, ahí nosotros podemos ver, hermano, algo muy lindo en la palabra del Señor. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, que Dios, hermanos, nos aconseja para que nosotros aprendamos sabiduría e inteligencia. Hermano, dice la Biblia que por muy torpe que el hombre sea en este camino que estamos, no se pierde. Por muy, hermano, el hombre sencillo que pueda ser, pero si está en el camino de Dios, en este camino el hombre no se pierde. Porque en el camino de Dios es donde encontramos la sabiduría. Hermano, y qué lindo es que, hermano, dice la Biblia que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Proverbio 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces todo eso, hermano, nosotros debemos de meditarlo. Pero dice que cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír. Oiga, acércate más para oír, para escuchar ¿qué? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Acércate más a oír la voz de Dios que el sacrificio. Porque, hermano, es necesario que como siervos de Dios nosotros aprendamos a poner atención a la palabra. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, ofrecemos sacrificios. ¿Sabía usted? Usted viene a la iglesia, usted hace un sacrificio para venir a la congregación a adorar a su Dios. Porque muchos de ustedes tienen cosas que hacer, pero el Espíritu los ha traído. Usted tenía que lavar la ropa, tenía que quizá, hermanos, preparar la comida, pero usted prefirió dejar todo eso para venir a adorar a su Dios. Entonces hizo un sacrificio. Entonces es un esfuerzo el que el cristiano debe de hacer día tras día. Es un esfuerzo, hermano, el venir a la casa del Señor. Es un esfuerzo, porque a veces usted quiere quedarse dormido en la hamaca con la pata cruzada, pero como usted tiene el deseo más de Dios, usted no se pierde un culto. ¿Por qué? Porque el perderse un culto es perder una bendición. Amén, hermano. Perderse el partido de fútbol, eso es de por gusto. Eso es inservible, en fin de cuentas. Perderse un culto es perder algo, hermano. Óigame, porque la Biblia dice que hay que aprovechar bien los tiempos, porque los días son malos. ¿Y cuándo aprovecha el tiempo el ser humano? Cuando está en la casa del Señor. Cuando venimos a la casa de Dios. Por eso dice: acércate más para oír. Oiga, acércate más para oír, porque por el oír viene la fe, pero por el oír palabra de Dios. Por el oír entró la fe a nosotros. Si a nosotros nadie nos hubiera hablado de Cristo, nosotros ni supiéramos quién es Cristo. Pero por el oír entró la fe, por el oír la palabra del Señor. O sea que es fundamental el prestar atención en la casa del Señor. Es fundamental que usted venga a un culto, no solo a sentarse y a meditar, sino es esencial que se ponga a meditar en la palabra del Señor, en lo que Dios le habla, en lo que Dios quiere proyectar en su vida. Porque cada día Dios tiene un mensaje distinto para nuestra vida. Dios cada día tiene un mensaje diferente. Oiga, hermanos, para que nosotros aprendamos que para el venir a la casa de
Dios, debemos de aprender a saber hasta lo que hablamos delante de la presencia del Señor. Por eso dice que cuando Dios hace promesa, dice, hermano, dice aquí, cuando vaya a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para escuchar que para ofrecer el sacrificio a los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra ante Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Qué nos está dando a entender el Señor? Que hay que ser prudentes, que antes de que abramos la bocota pensemos lo que vamos a hablar, porque lo que hablamos muchas veces puede traer consecuencias. Fíjense que hay gente, hermanos, que habla